Hola, buenos días. Comenzamos con el siguiente bloque, el bloque 5.3, dentro del tema de la crisis del antiguo régimen, liberalismo frente a absolutismo. Ahora vamos a ver un poco, pues bueno, el final del tema. El tema se llama Fernando VII, absolutismo y liberalismo, el proceso de la independencia de las colonias americanas. Veis que aquí han hecho, en un solo epígrafe, de alguna manera han metido dos cosas que coinciden más o menos en el tiempo, pero que poco tienen que ver, ¿no? Cómo Fernando VII reacciona a la vuelta de su secuestro en Valensay y cómo desarrolla su gobierno, dividido en tres etapas. ¿eh? Y luego, por otro lado, vamos a ver cómo se llega a las independencias americanas, porque son cosas que coinciden en el tiempo. ¿Vale? Ya os decía que se trata de tres etapas. Vamos a ver primero una etapa que se llama la restauración del absolutismo, la que va de 1814 a 1812. Estamos hablando del sexenio absolutista, ¿vale? Así que ya podemos adivinar que las intenciones de Fernando VII no van a ser la de conservar la Constitución de 1812, sino que va a ser la de eliminar la Constitución de 1812 y volver al absolutismo. Después, los 3 años del trienio liberal, el golpe de Riego, de 1820 a 1823, y la última etapa del reinado de Fernando VII, que son los últimos 10 años, que ahora llamamos de reacción absolutista, en su época llamábamos década ominosa, de 1823 a su fallecimiento en 1833. Como yo creo que todos sabemos, Fernando VII estaba secuestrado en Francia por parte de Napoleón hasta que se firma ese Tratado de Valensay a finales de la Guerra de Independencia, diciembre de 1813. Fernando VII se compromete a no perseguir a los afrancesados y a no colaborar con los ingleses, los portugueses y el resto de potencias que están atacando a Francia, a cambio de que Fernando VII, a cambio de que Napoleón le devuelva el trono. En esa nosotros nos encontramos, Fernando VII regresa a España y antes de llegar a Madrid ya empieza a percibir en la población y en el ejército y en amplios sectores de la sociedad que no están de acuerdo con esa constitución que se ha firmado en 1812 y el general Elío pone sus tropas a su disposición y además le entrega el manifiesto de los persas, en el que un tercio de los diputados en Cortes, esos diputados que son absolutistas, le reclaman la vuelta inmediata al antiguo régimen y la anulación de toda la obra de las Cortes de Cádiz, incluyendo, por supuesto, la Constitución. Fernando VII, comprobando los apoyos que tiene gran parte de la población, la Iglesia, muchos nobles, el ejército y recibiendo el decreto de el manifiesto de los persas, pues enseguida, en el mismo año 1814, firma el decreto de Valencia aboliendo la Constitución de 1812 y todas las leyes aprobadas en las Cortes. ¿Vale? Así que volvemos a un antiguo régimen, como el que podía existir en España antes de 1808. Se vuelven los privilegios feudales, vuelve la Inquisición, vuelve la censura, vuelven las tierras incautadas a las órdenes religiosas y comienza una época que nosotros vamos a llamar, o se llama, el sexenio absolutista. ¿Vale? Esto no quita que durante esos años pues, España no siga pagando los gastos de la guerra y no siga pagando las dificultades que tiene para comerciar con América y además el restablecimiento de esos privilegios fiscales al clero y a la nobleza, esto de que no paguen, va a llegar a España en un momento dado a que en 1818 no le quede más remedio que declarar una bancarrota a Fernando VII. Dato importante. Los liberales son perseguidos, ¿eh? Los afrancesados también son perseguidos, no cumple su palabra Fernando VII, ¿vale? Pero eso no quita para que muchos de ellos intenten restituir la Constitución del 12. Él llega a sufrir hasta 6 pronunciamientos militares en cada uno, prácticamente uno en cada uno de los años. Espoz y Mina lo hace en 1814, Díaz Porlier lo hace en 1815, Lacy lo hace en 1817, Van Halen en el 18, el coronel Vinal en el 19 y finalmente el coronel Riego, al mando de un regimiento que estaba destinado en Cabezas de San Juan y que iba para sofocar las independencias americanas, se levanta en armas, recibe apoyos de otros generales en otras zonas de la península y consigue pues hacer que Fernando VII ceda y hacer que Fernando VII acepte pues que el trono
o la Constitución domine al trono, el trono obedezca a la Constitución. Aquí tenemos un mapa que cayó en la EBAU. Bueno, pues ya veis que están marcados los distintos pronunciamientos y habría que contar, pues bueno, pues cómo se ha producido ese sexenio absolutista y cómo esos liberales, a pesar de ser perseguidos, no pierden su esperanza en recuperar la Constitución de Cádiz. El manifiesto de los persas, en ausencia de vuestra majestad se ha mudado el sistema, ¿verdad? Un congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos, ¿verdad? Y bueno, fundamentalmente se estime siempre sin valor, ¿no? Se estime siempre sin valor, eso es lo que le piden. Esa Constitución de Cádiz sea estimada sin valor, ¿vale? Ha caído, como veis, el manifiesto de los persas más de una vez. También el Marchemos francamente también es bastante famoso. El Marchemos francamente de Fernando VII, cuando Riego le obliga a firmar esa constitución, también ha caído. ¿Vale? Así empieza ese trienio liberal. Fernando VII firma la constitución y ahora está en manos, entre comillas, y sin entre comillas, está en manos de un gobierno liberal que controla Riego. ¿Vale? Así que ese gobierno liberal evidentemente vuelve a poner en marcha tanto la obra legislativa como la Constitución de Cádiz, abolición de la Inquisición, disolución de los jesuitas, supresión de nuevo de los privilegios estamentales, restablecimiento de todas las libertades, un código penal y una milicia nacional, otra vez integrada por ciudadanos civiles que serían defensores del régimen liberal. Riego sabe que lo que está haciendo pues puede que tenga las patas muy cortas porque mucha gente está en su contra. Pero eso no quita con que siga España estando en crisis, hay un endeudamiento estatal bastante grande, se suben los impuestos, esto hace que realmente entre el pueblo no se termine de entender cuál es la idea y cuál es el beneficio de que haya un rey absoluto o que haya una constitución. A la hora de la verdad, pues casi lo mismo, incluso se suben los impuestos a los campesinos, ¿vale? Además, Riego va a tener que lidiar con los primeros conatos de huelga, por decirlo de alguna manera, de los pocos obreros que hay en las ciudades. Famosa es la rebelión antimaquinista de Alcoy. Y dentro de los liberales incluso también hay una fractura, O sea, se le plantea un panorama a Riego de un gobierno bastante complicado. Aparte de la dificultad con los absolutistas, se va a encontrar la dificultad con los obreros, también se va a encontrar la dificultad con la Iglesia, con los campesinos al subirles los impuestos, y dentro de los liberales también hay dificultad. Hay unos que se hacen llamar doceañistas, que son moderados, que buscan un acercamiento al rey y una colaboración con el rey para intentar llegar a un punto en el que pudiéramos volver a funcionar. También buscan un poco ser los herederos de la ideología de los jovellanistas y priman el orden por encima de la libertad. Y luego, por otro lado, aparecen unos veinteañistas que son más exaltados, más radicales, que sí que se han dado cuenta que Fernando VII no va a cumplir las palabras que prometió y entonces quieren terminar la obra revolucionaria, pues bueno, un poco al estilo francés. ¿Vale? En ese momento también los absolutistas están levantándose en armas contra los liberales, incluso, pues llega un momento que se hacen con el control de una buena zona del norte de Cataluña, Galicia, Asturias, Álava, Burgos, estableciendo una regencia en Urgel, en la ciudad de Urgel, en el pueblo de Urgel, considerando incluso al rey secuestrado. Ellos están haciéndole la guerra directamente a Riego. Además, el rey no había perdido contacto con otros monarcas extranjeros durante todo ese trienio liberal y en el Congreso de Verona 1822 se decantan otras monarquías absolutas en ayudar a España. ¿Vale? Se le encarga a Luis XVIII el envío a España de un ejército, los 100.000 hijos de San Luis, que llega a España en el año 1823 y prácticamente sin oposición, dado que Riego tampoco gozaba del apoyo de mucha gente, prácticamente sin oposición le devuelve al trono a Fernando VII, al trono absolutista, porque el trono nunca lo perdió, al trono absolutista a Fernando VII.
¿Veis como había dicho antes en el Marchemos francamente? Bueno, pues ahora estamos hablando de escandalosos sucesos. Fernando VII realmente nunca quiso firmar la Constitución de 1812, ¿eh? Y así decreta en cuanto puede, en 1823, son nulos y de ningún valor los actos del llamado gobierno constitucional. Volvemos a una década que será la década absolutista, la reacción absolutista, la década ominosa, en la cual Fernando VII se va a encargar de reprimir y de depurar a los liberales que le han llevado a estos 3 años un poco otra vez de, entre comillas, secuestro. ¿Vale? Se restablecen los privilegios estamentales, se devuelve la censura, se busca a esos liberales tanto en el ejército como en el Estado, en el funcionariado, y acaban o bien en el exilio, o bien en la cárcel, o bien incluso ejecutados como el propio Riego fue ejecutado. Pero Fernando VII se da cuenta que España continúa en una bancarrota bastante importante, en una crisis bastante importante, se está dando cuenta de que España está perdiendo el tren de la modernidad y decide rodearse de una serie de burócratas reformistas muy, muy, muy moderados, pero que quieren modernizar un poquito este sistema monárquico absoluto para que pueda seguir funcionando hacia adelante. Cea Bermúdez o López Ballesteros serían algunos de ellos. Así se crea el primer Consejo de Ministros, se crea el Ministerio de Fomento, se crean los primeros presupuestos generales del Estado, se crea la Bolsa de Madrid. Bueno, pues poco a poco España va dinamizándose, aunque sea dentro de la moderación que está promoviendo Fernando VII, el absolutismo moderado. ¿Vale? Estas reformas no consiguen realmente gran cosa, sí que es verdad que son un inicio, pero no consiguen gran cosa, sino casi lo contrario, porque lo que le ocurre a Fernando VII es que ahora ya no le apoyan, por supuesto no le apoyan los liberales, acordaos que hablábamos de exilio, ejecuciones y penas de cárcel para todos aquellos que eran liberales, y ahora le van a dejar de apoyar los absolutistas más radicales que piensan que no debe tocarse nada y debe haber absolutismo, ni siquiera reformista moderado. ¿Vale? Va a sufrir en esos 10 años 2 golpes de Estado. Es verdad que ya muy al final, o 2 pronunciamientos muy al final, cuando ya es muy mayor, 1830, 1831. 1830 es Pozimina, que ya había hecho un pronunciamiento en 1814, y el general Torrijos en 1831. ¿Vale? Estos pronunciamientos normalmente venían apoyados o venían preparados un poco, o por lo menos consentidos con el apoyo del Reino Unido, ¿no? Que estaba pues, bueno, a favor de desestabilizar el reinado de Carlos IV. Los ultraabsolutistas, como os estaba diciendo, se van a empezar a llamar así, ultraabsolutistas, también llamados realistas, también llamados apostólicos, se encuentran decepcionados con el reformismo de Fernando VII y al ver que no tiene hijos, ya estamos hablando del final de su vida, 1829, 1828, se empiezan a agrupar en torno al que iba a ser su heredero, porque Fernando VII no tenía hijos, que es su hermano, que además se declara antirreformista. Este hermano se llama Carlos María Isidro. Así se van a empezar a llamar luego un poco más adelante los carlistas, que yo creo que esto nos tiene que sonar. ¿Vale? Pero contra todo pronóstico, Fernando VII tuvo una hija con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón, ¿vale? Y aunque en España regía la ley sálica de 1713, que daba prioridad en la herencia a los varones, Fernando VII publica la pragmática sanción, anulando esta ley sálica y así permitiendo que cuando naciera la hija, efectivamente nació y era una chica, era Isabel, fuera ella, gracias a la pragmática sanción, la que reinara. Y esto hace, la ley sálica es anulada por la pragmática sanción. Así que los realistas no lo aceptan. Carlos María, bueno, pues hace una serie de movimientos cuando ya Fernando VII está muy grave, incluso le obliga a firmar la anulación de la pragmática sanción. Luego Fernando VII se recupera y se da cuenta de que lo han engañado. Ahí hay varios meses en los que hay bastante tensión. Finalmente Carlos María Isidro es desterrado a Portugal por su hermano en vida, ¿vale? Los partidarios de Carlos María Isidro ya se hacen llamar a sí mismos carlistas, ya no son ultrarrealistas ni nada de esto, ¿vale? Y un poquito después, en el año 1833, cuando Isabel apenas tiene
3 años, Fernando VII, o sea, Fernando VII muere en 1833, la niña tiene 3 años, como os digo, y los carlistas se levantan en una guerra civil contra la regente María Cristina, desde 1833 hasta 1839 dura esa tercera guerra carlista, que es como con lo que va a empezar el reinado de la pobre Isabel. Realmente es una niña, tiene 3 años, es princesa de Asturias, le ha dado tiempo a jurar, como heredera al trono, pero es una niña y está en manos, pues bueno, de su madre y de lo que haga su tío o no haga su tío y la guerra que su tío pues le está haciendo. Esto es en cuanto a lo que está ocurriendo aquí en España. Por otro lado, están avanzando las independencias o los intentos de independencia de las coronas americanas. Nosotros tenemos que entender que es una oportunidad de oro, ¿vale? Daos cuenta que se ha independizado Estados Unidos. Daos cuenta que la Revolución Francesa ha calado poco, tarde, mal y nunca, pero esas ideas han llegado a América, ¿vale? La Ilustración, el liberalismo, la Revolución Francesa. Desde luego ni al Reino Unido, ni a Estados Unidos le va a interesar que España tenga un control tan grande de todo ese territorio. Van a azuzar a esos independentistas. Y además va a haber una lucha entre los nuevos blancos o los nuevos castellanos que están mandando los Borbones a partir del siglo XVIII y los criollos, que son los blancos o los castellanos, que ya estaban ahí desde el XVI y que chocan con este reformismo borbónico que va a empezar a funcionar en el XVIII. Realmente lo que ocurre es una lucha de élites, una lucha entre los que ya estaban antes, españoles que ya estaban antes, que dominan América desde hace 2 siglos y que tampoco tienen especial interés en que las cosas cambien, y esos borbónicos, esos borbones, estos españoles que van a llegar en el XVIII, buscando traer las ideas de la Ilustración, traer progreso, mejorar los procesos, y en muchos casos Fernando VII y otros reyes españoles, Carlos III o Carlos IV, pues están cambiando, pues eso, la élite americana, ¿vale? Hay una primera etapa entre 1808 y 1815. Daos cuenta que la guerra permite, de hecho, se les pide a los territorios americanos que se declaren juntas. Igual que se ha hecho la Junta de Madrid o la Junta de Toledo o la Junta de Albacete, pues se ha hecho la Junta de Venezuela. ¿Vale? O sea, es que tienen la oportunidad porque realmente al hacerse juntas ya son independientes. Otra cosa es que esas juntas locales acaben siendo juntas provinciales y luego juntas Suprema Central, pero en un principio son juntas, funcionan independientemente. Se crea la Junta de Chile, la de Uruguay, la de Paraguay, la de Venezuela, ¿verdad? Y los criollos aprovechan esa oportunidad para desplazar a los funcionarios peninsulares que habían mandado los Borbones, que les estaban esperando, tenían ganas de hacerlo. ¿Vale? En Nueva España, los campesinos indios intentan sublevarse contra los dueños de las haciendas, pero fijaos qué curioso, como cuando los criollos se apoyan en los españoles, no hay posibilidad de independencia, porque todos los blancos trabajando juntos, entre comillas, son capaces de ganar a los indios que se han levantado en armas, ¿vale? Sin embargo, claro, en otras partes de América no va a ocurrir eso. Lo que va a ocurrir es que los criollos se dan cuenta y los criollos se apoyan en los indios y ya sí, criollos más indios sí que son capaces de ganar a los españoles, a los funcionarios borbónicos. ¿Vale? El virreinato del Perú va a ser el bastión español, que siempre va a permanecer fiel a Fernando VII hasta el final. ¿Vale? Y desde Perú va a ser desde donde se van a intentar controlar las sublevaciones que se están produciendo en esa primera etapa. Y luego tenemos una segunda etapa que va de 1816 a 1824, que ahí ya sí, daos cuenta de lo que os estoy hablando. Os estoy hablando del final del sexenio absolutista, el trienio liberal de Riego. Acordaos que Riego debería haber usado esas tropas no para pronunciarse, sino para haber ido a América, ¿vale? Y entonces, pues bueno, es un momento de máxima inestabilidad en España y de máxima pobreza, porque en el 18 acordaos también que habíamos tenido la bancarrota, ¿vale? José de San Martín independiza Chile de Argentina, pasa a los Andes, consigue la independencia en Chile y se dirige hacia Perú, ¿vale? Por el otro lado, en el norte, Simón Bolívar consigue la independencia de Colombia y la independencia de Venezuela y también conquista Ecuador. Y también en esos años Iturbide consigue la independencia de México en 1822.
¿Vale? Así, San Martín y Bolívar se entrevistan en Guayaquil y deciden, Ecuador, Guayaquil, y deciden atacar por el norte uno y por el sur el otro al virreinato del Perú en 1824. La última gran batalla es la batalla de Ayacucho, ¿vale? Resultado, pues que se independiza pues prácticamente toda la América española, menos Cuba y Puerto Rico, ¿no? En ese momento. Hay una precipitación de independencias en esos años. Consecuencias, pues bueno, pues ya sabéis, la ruina de la hacienda española, que dependía bastante de los productos americanos, la pérdida de todo lo que era el imperio español, excepto Cuba y Puerto Rico, y la reducción del comercio, tanto lo que nos llegaba, esas materias primas que llegaban gratis o casi gratis, como que lo que los españoles vendían allí. Porque claro, los españoles vendían en América todo lo que producían en régimen de monopolio. Una vez que esos países se independizan, desde luego ya no van a comprar a España, ¿eh? Van a comprar pues al Reino Unido o al que se lo venda más barato. Ya no tienen la obligación de comprar a España. Ni que decir tiene que se acaba la plata y desde luego ni que decir tiene que se acaba el oro, por supuesto. Y España sí pasa de ser un gran imperio, es verdad que ya hacía años que no era el mejor de los imperios, había perdido mucho poder, desde, bueno, pues desde las derrotas que ya estaba sufriendo a finales del siglo XVIII, ¿eh? Pero bueno, sí que lo era a nivel territorial. Territorialmente seguía siendo un gran imperio, un gran país, muchos kilómetros cuadrados. Y ahora ya, pues bueno, pues ni tiene el prestigio que ya lo había perdido en esas batallas perdidas antes, ni tiene tampoco el territorio, porque ahora se convierte en un país, pues bueno, que sí, nos queda Cuba y Puerto Rico en América y te queda Filipinas, pero aquí ya se ve y ya se sabe que desde luego el Atlántico es del Reino Unido y el siguiente país en mandar va a ser el Reino Unido durante todo el siglo XIX. España pasa a ser ya definitivamente una potencia de segundo orden, que es lo que ha sido en el XIX y en el XX. Aquí tenéis un par de cuadros, tanto de Simón Bolívar como de José de San Martín, ambos criollos, no son indios, ambos criollos. Quiero que quede claro que vosotros entendáis que más que una lucha americanos-españoles, es una lucha entre blancos que llevan un siglo, los blancos que han mandado a los Borbones, y los blancos que llevan 2, 3, 4 siglos, que son los blancos que se han hecho ahí con el imperio, y llevan controlando todo este tiempo el imperio. Una lucha de élites. ¿Vale? José de San Martín era de padres españoles, así que vamos, no creo yo que tuviera muy anclado el sentimiento nacional argentino en ningún sitio. ¿Vale? Además, Bolívar había estudiado en España. Bueno, pues son cosas que son curiosas, ¿no? Eh, Realmente es élite contra élite. Pero bueno, no insistamos más en esto, que yo creo que ha quedado claro. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo y este audio y que lo podáis aprovechar. Y con esto termina el bloque 5. Pasaríamos al bloque 6, que se inicia con el reinado de Isabel II y la primera guerra carlista. Desde luego Isabel II es una niña, es el reinado realmente de su madre, de María Cristina. Espero que os haya gustado, espero que os sea de utilidad y con esto, como os digo, terminamos. Pues perfecto, continuamos. Un saludo.